Episodio número 2953. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 5 de noviembre. Aceptación y rechazo. En el marco de esta lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. A propósito, el sábado domingo estuvimos viendo humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Ayer lunes, una nueva concepción acerca del Mesías. Y para hoy, aceptación y rechazo. También hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Y para hoy, pues, vamos a recibir un comentario excelente, como siempre. Más adelante también, y al final del programa específicamente, estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. A propósito también de datos interesantes y de las efemérides o de los eventos que están aconteciendo, pues el pasado domingo, estamos hablando el domingo 3 de noviembre, fue el cambio de horario. Por eso ustedes van a ver que aquellos que están fuera de la costa este de Estados Unidos, van a ver que la lección va a subir, especialmente los que siguen a través de YouTube, en un horario diferente. De igual manera también a todos los que están en las diferentes partes del mundo, porque cambió el horario. Ese fenómeno siempre ocurre aquí en Estados Unidos, y es que en noviembre, especialmente el primer domingo de noviembre, se hace una especie de atraso al reloj. En vez de que sean las 2 de la mañana, vuelve a la 1. Y de esa manera, pues, se hace este horario de invierno. Generalmente, entonces, ya el horario del verano ocurre el segundo domingo de marzo. Y también hablando acerca de algunas cosas interesantes, a propósito, hoy martes 5 de noviembre es el día de las elecciones en Estados Unidos. Esperamos que Dios dirija todo este proceso y que pueda darle a esta nación norteamericana lo que necesita. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que de esa manera seas tú el que impartas esta lección y cada uno de nosotros, los alumnos, que fielmente tomemos notas y que podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Que tú bendigas también a cada familia representada para que esta bendición no solamente nos alcance a nosotros, sino también a cada ser querido, a cada hermano, amigo, a cada persona que nos rodea, y de esa manera podamos seguir repartiendo las bendiciones que tú nos das. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aceptación y rechazo. La lección 2, la lección que estuvimos compartiendo, incluso su servidor estuvo compartiendo esa lección número 2 titulada Señales de Divinidad, pues esa misma lección nos abordó acerca de el tema de la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, pero no cubrió la sección final de esa historia que se estudia aquí.
Y precisamente a continuación se nos invita a leer Juan capítulo 6, los versículos 51 al 71, para responder a la pregunta: ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios y leemos estos 20 versículos, Juan capítulo 6, del versículo 51 al 71. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahí está lo que dice Juan capítulo 6, versículos 51 al 71. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Jesús le dijo que comieran su carne y bebieran su sangre. Claro, Jesús estaba hablando de forma espiritual, pero ellos lo cogieron de forma carnal. Y es que definitivamente no estaban a tono con lo que Dios quería enseñarles. Precisamente de eso nos va a hablar el doctor y pastor Franklin Martí con su comentario titulado Asuntos espirituales entendidos de forma material. Bienvenido, pastor y profesor. Uno de los dilemas que la gente muchas veces tiene cuando lee la Biblia es la misma actitud de la persona. Y no solamente su misma actitud, sino también su examen. ¿Cómo la persona examina la Biblia? Si la examina de forma espiritual o de forma material.
Cuando uno la examina de acuerdo a esta última, de forma material, es imposible que entienda muchos aspectos de la Biblia que son espirituales. Este es el caso de Jesús con Nicodemo, con la mujer samaritana y aún con la multitud que estaba hablándole acerca del pan. Por ejemplo, con Nicodemo, Jesucristo está hablando de nacer de nuevo, de algo espiritual, nacer del agua y del espíritu. Nicodemo está pensando en el nacimiento de un hombre ya nacido que vuelve al vientre de su madre y entonces vuelve a nacer. Nicodemo lo está examinando de forma material. No es posible para Nicodemo entender a Jesucristo con esta mentalidad material, física, natural, mundanal. La mujer samaritana igual, cuando Jesucristo le está diciendo que el que beba de esta agua que Él le va a dar no tendrá sed jamás. Jesucristo le está hablando de forma espiritual. Ella lo entiende de forma material y le responde o le dice: dame esa agua, dame de esa agua para que yo no tenga que volver aquí más. Y así pues, ella se libraría de estar yendo al pozo al mediodía, escondiéndose de la gente. Con la multitud, Jesucristo le dice que eres el pan que descendió del cielo. Como dice Juan, el capítulo 6, los versículos 32 en adelante. Y él le dice: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces la gente le dice, versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. La gente aquí no está entendiendo a Jesús de forma espiritual. Lo está entendiendo de forma física, mundanal, material, natural. Y por eso Jesús le dice: yo soy el pan de vida, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nótese que mientras la mujer samaritana le dice a Jesús: Señor, dame de esta agua, ahora la multitud le dice a Jesús: Señor, danos siempre este pan. Ellos están en un plano material. Jesucristo está en un plano espiritual. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Precisamente en 1 de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a alguien que les estamos explicando la Biblia, pero no la entiende, porque su mentalidad es natural, es mundanal, es terrenal, física? ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros no podemos. Esto es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Lo nuestro es predicar el Evangelio, lo más sencillo que podamos, lo más simple, lo más básico, buscando la manera en que la gente entienda. Pero no está en nosotros que la gente entienda cuando no entiende. El Espíritu Santo es el que hace este trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos usar por el Espíritu Santo para que haga su obra milagrosa de penetrar en sus corazones que están examinando la Biblia o escuchándola de forma física, natural, material, mundanal, terrenal.
Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor, por llamarnos la atención a entender los asuntos espirituales de forma espiritual y no carnal, material, natural, así como ellos lo hicieron, porque precisamente este fue el problema. Entendieron de forma carnal algo que tenía que ver con asuntos espirituales. Mi carne, mis palabras, o sea, tiene que ver con lo que Jesús estaba diciendo y con el poder que Él vertió en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. Son temas trascendentales, profundos, y es por eso que, así como dijo el doctor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, llama la atención de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Poderoso comentario, ilustre como siempre. Después de ser alimentada milagrosamente por Jesús, la gente estaba dispuesta a coronarlo rey, porque todo era un asunto material. Luego Jesús explicó en la sinagoga de Capernaum el significado espiritual del milagro. Yo soy el pan de vida. Explica con más detalle que este pan es su carne, que da para la vida del mundo. Así que no tenía que ver con un asunto terrenal, no tenía que ver con llenarse el estómago, tenía que ver con llenarse el espíritu, con ser llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que es precisamente la garantía de que Él es nuestro Salvador. Este abrió los ojos de la multitud al hecho de que Jesús no sería su rey terrenal. Él no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Por eso fue que rechazaron la conversión que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos también lo abandonaron desde ese momento. Y eso da vergüenza porque ¿cómo es posible que había hecho tantos milagros, que le había dado vista al ciego, que había hecho ese milagro de alimentación de la multitud? ¿Cuántas cosas Jesús hizo delante de ellos? Y porque le habló de una forma en que no entendían, se fueron por otra vía y se perdieron. Desde un punto de vista humano, esto debió de ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Cualquiera, ¿verdad? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, esto resulta naturalmente desalentador. Al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo, los 12, si quieren irse también. Eso me encanta de Jesús, porque en vez de Jesús desanimarse y decir, bueno, ya no me están siguiendo, déjame entonces ponerle un poquito menos el grado para que ellos, ¿verdad?, no se me vayan los 12 también. Jesús se mantiene firme y le dice, ¿ustedes quieren irse también? Entonces, Pedro hace su sorprendente confesión, otro testimonio tanto de lo que Jesús tiene como de quién es. Ahí es cuando él le dice lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Imagínate tú, el poder decir una declaración como esa, eso fue el Espíritu Santo, porque Pedro obviamente más adelante le negó y no podía humanamente haber hecho una confesión y una revelación como esa si no hubiese sido por que el mismo Espíritu estaba obrando por medio de él. Los discípulos llevaban bastante tiempo viajando con Jesús, viendo sus milagros y escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como él. Se apoderó de ellos la convicción de que por insólitas que fueran algunas situaciones y por mucho que todavía no comprendían acerca del propósito de su venida, este hombre era el Mesías. Y qué bueno es que aunque tú y yo no comprendamos todos los detalles de la Biblia, que
nos falte mucho por aprender de Dios, de su palabra, de lo que Él quiere hacer, de su misión, del propósito de Él en nuestras vidas, que aún así, como los discípulos, nos aferremos a Él, por más insólita y por más descabelladas que sean las cosas que Dios nos pide o que entendamos de la palabra de Dios. Solo después de su muerte y de su resurrección comenzaron ellos a entender por qué había venido al mundo. Y es lo mismo que sucede hoy. Puede ser que en un principio tú no entiendas algo, pero más adelante el Señor te revela su verdad y no hay que desmayar, no hay que desesperarse. Hay que tener la firme confianza de que Dios siempre nos va a guiar por un puerto seguro. Se hacen las preguntas finales. Primero, ¿qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría suele estar equivocada? Segundo, ¿por qué debemos recordar esto esencialmente en los aspectos de nuestra fe que son impopulares para la mayoría, incluso para la mayoría de los cristianos? Sobre la primera pregunta de qué podemos aprender de esta historia sobre el hecho de que la mayoría suele estar equivocada, eso es algo muy interesante porque la mayoría suele estar equivocada. La mayoría suele incluso seguir líderes políticos, líderes religiosos que están mal, simplemente porque tienen más popularidad, simplemente porque la gente lo hace por costumbre. Eso incluso tiene que ver con la fe, que muchos siguen ciertas religiones o ciertas denominaciones simplemente porque sus padres lo hicieron, pero ellos no cuestionan nada. Hay que tener en ese sentido el pensamiento crítico y decir, ¿por qué creo lo que creo? ¿O por qué tengo que irme con el grupo? Hay un asunto también que es más trascendental y tiene que ver con las neuronas espejos, y es que cuando tú ves a alguien haciendo algo, tú sientes lo que la persona siente y quieres hacer o estás haciendo en tu interior lo que esa persona hace. Así que naturalmente, y hay juegos sociales, incluso en YouTube, uno puede ver videos cómo la gente repite acciones y conductas que ni sabe por qué la hace, simplemente porque ve la mayoría hacerlo. Así que esto tiene que darnos a entender que hay que hacer un alto y simplemente consultar lo que dice la palabra de Dios, consultar lo que Dios quiere para nosotros. Y sobre la siguiente pregunta, ¿por qué debemos recordar esto? Especialmente en los aspectos de nuestra fe que son impopulares para la mayoría, incluso para la mayoría de los cristianos. Simplemente debemos tener esto presente porque la mayoría puede estar equivocada. Y si la mayoría puede estar equivocada, incluso la mayoría de los cristianos que guardan el domingo, por ejemplo, eso te debe de dar a ti una simple muestra de que la gente no necesariamente sigue las doctrinas de la Biblia o sigue las creencias que Dios ha demostrado, que ha revelado en su palabra. La gente busca siempre únicamente algún lazo o algo que lo ate con esa fe. Muchas veces son asuntos relacionales. La gente sigue esa denominación porque tiene un amigo, tiene un hermano, tiene un primo, pero definitivamente esto es algo común y debemos tener mucho cuidado porque al final lo que necesitamos hacer es por nosotros mismos ver lo que dice la Biblia y seguir lo que dice la palabra de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que aceptación y rechazo son obviamente opciones que tú y yo tenemos, pero son opciones que la gente tuvo en el momento en el que Jesús les preguntó a la multitud o les habló a la multitud diciendo que debían de comer su carne
y beber su sangre. Y todo esto tenía que ver con asuntos espirituales y por eso la gente rechazó. Mientras que los discípulos aceptaron las enseñanzas de Jesús, aceptaron las palabras de Cristo, lo siguieron, a pesar de que no entendían todo, porque ellos sabían que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para aceptar tu voluntad, sin importar que no entendamos todos los detalles, así como las profecías, que aceptemos que tú vienes pronto en gloria y majestad, sin importar cómo va a ser, cuáles serán las señales, todo lo que va a acontecer, por lo más mínimo que sea, que esos detalles no nos abrumen, sino que nos embargue el deseo vivo de seguirte, de buscarte y de tener un encuentro personal contigo. Que esto también sea una realidad en todas las personas que están con nosotros, para que de esa manera nuestro gozo sea completo, que no solamente nosotros vayamos contigo al cielo, sino que vayamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos en Cristo, con los compañeros de trabajo, de estudio, con todas las personas, en fin, que podamos relacionarnos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 6 de noviembre, el testimonio del Padre. Esto se está poniendo cada vez más poderoso en el marco de esta lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 es la vía de contacto vía WhatsApp con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Y también pueden comunicarse con nosotros vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.